No respires. Si te oyen, morirás. Marcus Hale se quedó paralizado cuando una mano fuerte lo empujó hacia la oscuridad de un armario. El aroma del jabón de lavanda y el pánico le llenaban los pulmones. La mano pertenecía a Aisha, su ama de llaves negra, con mirada firme, temblando solo en los bordes, presionando un dedo contra sus labios mientras los pasos pasaban justo fuera de la puerta. A través de una estrecha rendija, Marcus vio cómo su mundo se partía en dos. Su esposa, Verónica, reía suavemente con su hermano menor, Ryan, y sus voces resumaban intimidad y algo más frío. Ryan murmuró que Marcus seguía en pie, y Verónica respondió con irritación que ya había duplicado la dosis en su zumo verde matutino. En ese instante, todos los mareos, todas las oleadas de debilidad que Marcus había ignorado, cobraron sentido. No era estrés, era veneno servido con una sonrisa en su propia mesa. Aisha no esperó a que él asimilara la traición. Lo arrastró por la puerta trasera hasta su viejo y destartalado sedán, rechazando su instinto de llamar a la policía. Tu capitán, amigo, siseó, está comprado. Llamarlo es firmar tu sentencia de muerte. Le quitó a Marcus todo lo que pudiera ser rastreado, su teléfono, su costoso reloj, y lo arrojó a un contenedor de chatarra como si fuera un peso muerto. Escondido en la pequeña y pulcra casa de Aisha, en un barrio peligroso, Marcus ardía en fiebre mientras ella luchaba contra las sospechas de los vecinos entrometidos y lo mantenía con vida con silenciosa determinación. Y cuando los conspiradores finalmente los acorralaron en un evento público, Marcus dio un paso al frente, no como multimillonario, sino como un hombre despierto, listo para revelar la verdad y proteger a la única persona que realmente lo había salvado. Marcus yacía en el estrecho sofá de Aisha, con el sudor empapando el cuello de su camisa de diseño, hasta que parecía un disfraz derritiéndose sobre su piel. Cada vez que cerraba los ojos, las voces volvían más claras que la fiebre. Todavía respira. La risa baja de Ryan. Entonces me aseguraré de que no siga respirando esta noche. El suspiro impaciente de Verónica, como si estuviera hablando de comida en mal estado, no de la vida de su marido. Y luego la frase que mantenía a Marcus despierto. He doblado la dosis en su zumo verde. Había construido un imperio sobre números, contratos y gente que sonreía mientras quería algo. Pero nada en las salas de juntas le había preparado para la crueldad de lo familiar, para la forma en que la traición se reflejaba en el rostro de su hermano y en el perfume de su esposa. El mareo que había descartado como estrés, las manos temblorosas que había achacado al agotamiento. Todo había sido una lenta y deliberada cuenta atrás. Aisha le presionó un paño frío en la frente y murmuró, «Quédate conmigo, Marcus. No les dejes ganar». Su voz no transmitía lástima, transmitía determinación, como alguien que había aprendido hacía mucho tiempo que la supervivencia no es un regalo. Hay que luchar por ella. Marcus intentó hablar, pero le ardía la garganta. Lo único que pudo articular fue un susurro ronco. ¿Por qué? ¿Por qué me ayudas? La mano de Aisha no vaciló. Porque vi la verdad, dijo, con los ojos brillantes en la penumbra. Y porque nadie merece morir en su propia casa, mientras unos monstruos lo llaman amor. Afuera, las risas de un vecino se colaban a través de las finas paredes. La vida cotidiana, peligrosamente cerca. Dentro, Marcus se tragó el terror de que su mundo aún pudiera alcanzarlo. No solo se estaba recuperando del veneno, estaba despertando a una nueva realidad. La única persona que se interponía entre él y la tumba era la mujer a la que apenas había prestado atención hasta que se convirtió en su razón para seguir respirando. Al tercer día la fiebre remitió, pero el terror se agudizó. Marcus se sentó erguido, con los dedos temblorosos alrededor de una taza de agua astillada. Y por primera vez no luchaba contra el sueño, luchaba contra los recuerdos. Las últimas semanas se repetían como una película que se había negado a ver. Las náuseas aleatorias después del desayuno, los mareos repentinos en las reuniones, la forma en que su visión se nublaba mientras la voz de Verónica seguía siendo dulce y preocupada. Estás trabajando demasiado, cariño.
Él la había creído porque era más fácil que admitir lo imposible. Ahora todos los síntomas encajaban con cruel precisión. No era agotamiento ni estrés, sino una ejecución lenta y ensayada. Se le revolvió el estómago al recordar cómo Verónica le había puesto el zumo verde en la mano esa mañana, como si fuera un ritual, y le había besado la mejilla como si le estuviera bendiciendo. ¿Cuántas veces le había dado las gracias? ¿Cuántas veces había sonreído sin darse cuenta? Estaba bebiendo su propio funeral. Aisha lo observaba desde la puerta, en silencio pero presente, como si su firmeza pudiera evitar que él se derrumbara. Les dejé acercarse. Marcus susurró, con la voz quebrada por la verdad. Construí mi vida alrededor de personas que esperaban enterrarme. Aisha dio un paso adelante y le puso la mano en el hombro, anclándolo con firmeza. No dejaste que nada sucediera, dijo ella. Confiabas en que eso no era un delito, pero permanecer ciego ahora sí lo sería. Marcus tragó saliva con dificultad, con los ojos ardientes, ya no por la fiebre, sino por el dolor que sentía como el regusto de la traición. Miró a Aisha, la miró de verdad, y algo dentro de él pasó del shock a la determinación. Entonces he dejado de ser el hombre que no ve, dijo, poniéndose en pie con las piernas temblorosas. Si querían que fuera débil, eligieron el final equivocado. Y en la quietud de aquella pequeña habitación, Marcus comprendió que sobrevivir al veneno era solo el principio. La verdadera lucha era recuperar su vida de las personas que habían intentado robársela con una sonrisa. Marcus no esperó a que amaneciera. En cuanto sus piernas dejaron de temblar, Aisha le puso en las manos una gorra de béisbol descolorida y lo empujó hacia la puerta como si las paredes tuvieran oídos. Afuera, el aire sabía a humo y lluvia, y cada motor que pasaba sonaba como una amenaza. Se deslizaron dentro de su viejo y destartalado sedán, de esos con asientos de vinilo agrietados y un encendido rebelde. Sin embargo, se sentía más seguro que cualquier coche de lujo que Marcus hubiera tenido jamás. Mientras Aisha conducía, sus nudillos permanecían blancos sobre el volante y sus ojos se movían rápidamente hacia el espejo retrovisor, como si esperara que los faros se encendieran detrás de ellos. Los instintos de Marcus clamaban por orden, por autoridad, por la tranquilidad que le daba una placa. Su mano se deslizó hacia el bolsillo, vacío. Tragó saliva y luego cogió el teléfono de repuesto de Aisha y marcó el único número que aún le parecía un salvavidas. Capitán Reed, susurró con voz ronca cuando se conectó la línea. Soy Marcus. Necesito... Aisha le arrebató el teléfono tan rápido que las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. No, dijo ella, interrumpiéndole con una mirada que podría detener una tormenta. Él no. Marcus la miró atónito. Reed es mi amigo, nos protegerá. La risa de Aisha fue breve, amarga, más dolorosa que sonora. Tu amigo come de la mano de tu hermano, dijo. Cada palabra era un martillazo. Llamarle no es una ayuda, es una invitación. Les dice exactamente dónde estás. La llamada terminó con un golpe seco. El silencio se apoderó del lugar, pesado y sofocante. Marcus miró las calles borrosas y se dio cuenta de la aterradora verdad. El mundo en el que confiaba, los contactos en la policía, quizá ya pertenecieran a Ryan y Verónica. Y en ese momento frágil y vacilante, la única persona en la que podía confiar era Aisha, que lo impulsaba hacia adelante con nada más que determinación, miedo y la negativa a dejarlo morir. En el momento en que Aisha cortó la llamada, Marcus sintió que algo dentro de él se rompía, como si la última amenaza de seguridad a la que se había aferrado finalmente hubiera cedido. «No lo entiendes», protestó, con la voz tensa por el pánico. «Reed me ha sacado de apuros antes. Es leal». Los ojos de Aisha no se suavizaron. Más bien se endurecieron con una especie de verdad agotadora. «Leal a quien le pague», dijo ella. «Tu hermano no solo te envenenó, Marcus, también compró las salidas». Sus palabras le golpearon como una mano fría alrededor del cuello. Marcus se quedó mirando la pantalla oscura, imaginando de repente el otro extremo de la línea. No era ayuda,
sino un localizador que se deslizaba directamente en el bolsillo de Ryan. La constatación de lo fácil que era que su poder se volviera en su contra era humillante. Lo rápido que el mundo que controlaba podía convertirse en una jaula. «Dame tu reloj», ordenó Aisha. «¿Qué? ¿Ahora qué?», dudó, acariciando con los dedos el pesado metal de su muñeca, el símbolo de la certeza de la riqueza de la reunión. Aisha no discutió, simplemente esperó sin pestañear, y Marcus, temblando, lo desabrochó como si se quitara un grillete. Ella lo cogió y volvió a extender la mano. El teléfono. Él se lo entregó y el coche se llenó del feo silencio de la rendición. Aisha los llevó a un desguace donde el metal oxidado yacía apilado como gigantes muertos. Sin ceremonias, abrió la ventana y arrojó el teléfono y el reloj a las sombras. Desaparecieron con un ruido sordo, irreversible. Marcus se estremeció con una mezcla de dolor y alivio. Por primera vez, comprendió que la supervivencia no dependía de lo que poseía. Se trataba de lo que estaba dispuesto a perder lo suficientemente rápido como para seguir con vida. El ruido del contenedor del desguace resonó en el pecho de Marcus mucho después de que el reloj y el teléfono desaparecieran. No eran solo aparatos electrónicos y acero. Eran las últimas huellas de la vida en la que había confiado. Aisha siguió conduciendo, sin mirar atrás, como si mirar demasiado tiempo invitara al destino a seguirles. «Te acabas de borrar a ti misma», murmuró Marcus con voz hueca. Aisha finalmente exhaló el aire que había estado conteniendo durante kilómetros. «No», corrigió, con la mirada fija en la carretera. «He borrado su mapa». Su tono se suavizó solo un poco. «Ese teléfono se conecta a las torres. Ese reloj se puede rastrear. Si Ryan pagó al capitán Reed, entonces no necesitan adivinar. Solo tienen que seguir el punto hasta que se detenga». Golpeó el volante, pensando 3 movimientos por delante. Ahora el punto se detiene en un desguace. Pensarán que te han atracado, quizá asesinado, quizá abandonado. A Marcus se le revolvió el estómago. La idea de que su hermano imaginara su cadáver le resultaba repugnante y aterradoramente útil. «Así que ahora somos un rumor», susurró. Aisha asintió. «¿Un fantasma? Y a los fantasmas no los cazan tan fácilmente». Giraron hacia una calle más tranquila, pasando por delante de escaparates iluminados con neones y rostros que nunca miraban 2 veces. Aisha se inclinó hacia el asiento trasero y le lanzó una sudadera descolorida. «Cambia. Esconde tu pelo. Mantén la cabeza gacha. No pareces pertenecer a este lugar, y eso solo puede hacer que llames la atención». Marcus se puso la sudadera, cuya tela le rozaba la piel. En el espejo lateral, apenas se reconoció a sí mismo. No era un multimillonario, ni un personaje famoso, solo un hombre con miedo en los ojos y sin pruebas de quién había sido. Y sin embargo, mientras Aisha los llevaba más adentro de las sombras de la ciudad, algo inesperado surgió bajo el pánico. Gratitud aguda y dolorosa. Porque la verdad era simple. Aisha no había tirado por la borda su vida. Había tirado por la borda la correa. El barrio de Aisha no acogía a los extraños. Los devoraba. Las luces de la calle parpadeaban como ojos cansados, y el aire transportaba una mezcla de olor a aceite frito, hormigón húmedo y lucha cotidiana. Marcus mantuvo la cabeza gacha bajo la sudadera descolorida, sintiendo cada mirada como una puñalada, hasta que Aisha lo guió por un estrecho callejón hasta una pequeña casa que parecía frágil desde fuera, pero increíblemente ordenada por dentro, como si alguien hubiera luchado con uñas y dientes para evitar que el caos cruzara el umbral. «Siéntate», dijo ella, cerrando la puerta con 2 chasquidos secos. En el momento en que Marcus se dejó caer en el sofá, su cuerpo lo traicionó. La fiebre volvió con fuerza y sin tregua, convirtiendo la habitación en un borrón de sombras y sonidos. Intentó disculparse, intentó ponerse de pie, pero las rodillas le fallaron. Aisha lo sujetó antes de que cayera al suelo, con una fuerza sorprendente en su tranquila certeza. «Tranquilo», murmuró, presionándolo hacia abajo. «Aquí estás a salvo, a salvo». La palabra le parecía irreal. En su mansión, rodeado de guardias y mármol, había estado bebiendo la muerte de una copa de cristal. Aquí,
Con la pintura descascarillada y un único ventilador traqueteando en la esquina, por fin estaba fuera de alcance. Aisha se movía con determinación, hirviendo agua, doblando una manta gastada, limpiándole la frente con un paño frío, como lo haría una madre. Cuando cayó en el delirio, oyó su voz atravesando la oscuridad. «Quédate conmigo, Marcus. No les des tu final». En algún momento empezó a temblar, no solo por la fiebre, sino por la vergüenza de darse cuenta de lo invisible que había sido ella en su antigua vida. Sus labios temblaron mientras susurraba. «¿Por qué haces esto?» Aisha no dudó. «Porque alguien tiene que hacerlo», dijo en voz baja. «Y porque mereces vivir lo suficiente para contar la verdad». Esa noche, las paredes de la casa de Aisha parecían más finas, no por una mala construcción, sino por la forma en que el peligro se cernía desde el exterior. Marcus por fin respiraba sin ahogarse por la fiebre, pero cada pequeño ruido seguía acelerándole el pulso. Un perro ladrando a 2 calles de distancia, una motocicleta petardeando, el golpe lejano de una puerta de coche. Entonces comenzó el lento veneno de la sospecha. Desde la ventana delantera, Marcus vio a la señora Cora, la vecina de Aisha, de pie con los brazos cruzados como en un puesto de control. Miró una y otra vez la entrada de la casa de Aisha, entrecerrando los ojos ante el coche desconocido que llevaba días sin moverse. A la mañana siguiente, se quedó más tiempo, fingiendo barrer el porche mientras observaba la casa con la paciencia de alguien que colecciona secretos como si fueran monedas. Aisha también se dio cuenta. Marcus lo vio en su forma de hablar. Hablaba menos, escuchaba más y caminaba en silencio sobre el suelo que crujía. «No es una mala mujer», susurró Aisha, cerrando las cortinas hasta que ni siquiera se escapaba un rayo de luz. «Pero la curiosidad puede ser mortal cuando miran las personas equivocadas». Marcus sintió un nudo en la garganta. Odiaba que su supervivencia estuviera convirtiendo la vida de Aisha en un riesgo que ella nunca había pedido. «Debería irme», dijo, saboreando la culpa. Aisha negó con la cabeza una vez. «Vinilo. Todavía no. No eres lo suficientemente fuerte. Y si sales, no solo te pones en peligro a ti mismo, sino a todos los que te vean». Se oyó un golpe en algún lugar de la calle, quizás ni siquiera en su puerta todavía. Marcus se estremeció con fuerza. Aisha levantó un dedo, ordenando silencio. Sus ojos eran agudos y oscuros por el miedo que se negaba a nombrar. En ese silencio, Marcus comprendió que esconderse no era algo pasivo. Era una guerra librada en susurros, donde una mirada equivocada podía convertir la sospecha de un vecino en una sentencia de muerte. La primera vez que Marcus volvió al mundo, no sintió libertad. Sintió como si entrara en un foco con una diana en el pecho. Aisha insistió de todos modos, bajándole la capucha, arreglándole el cuello y susurrándole: «Mira al suelo. Respira. Quédate cerca». El evento público era ruidoso y deslumbrante. Cámaras, música, perfumes, risas. Todo lo que Marcus había dominado en su día se había convertido ahora en una amenaza. Se movía entre la multitud como un extraño que acechaba su propia vida. Su pulso se aceleraba con cada flash de una cámara de teléfono. Entonces vio a Ryan. La sonrisa de Ryan era pulida y casual, del tipo que aparecía en las portadas de las revistas, hasta que su mirada se posó en Aisha. Cambió al instante, agudizándose hasta convertirse en algo depredador. Se abrió paso entre los invitados con determinación y alcanzó a Aisha cerca de un pasillo donde el ruido era menor. «¿Así que tú eres el problema?», murmuró, agarrándola de la muñeca con tanta fuerza que le hizo gritar. «¿De verdad creías que podías robarme lo que es mío?». Aisha intentó liberarse, pero Ryan apretó el agarre y se inclinó hacia ella con una amenaza susurrada solo para ella. En ese instante, Marcus sintió que el viejo miedo intentaba paralizarlo. Miedo al poder, a las consecuencias, a lo que ocurre cuando desafías a los monstruos en público. Pero la fiebre había quemado algo dentro de él. «Déjala ir». La voz de Marcus atravesó el pasillo como una espada. Ryan se giró y se le borró el color de la cara. Marcus no le dio tiempo a recuperarse. Dio un paso adelante y le dio un puñetazo en la mandíbula.
un crujido crudo e inconfundible que detuvo el mundo por un instante. Ryan tropezó, cayó al suelo y el pasillo estalló en gritos, pasos y jadeos de sorpresa. Marcus se quedó de pie junto a él, temblando, pero esta vez no por debilidad, sino por furia y lucidez. La mano de Aisha encontró su manga y lo estabilizó, mientras la verdad comenzaba a salir a la luz ante todos los que habían sido engañados. Por un instante, el pasillo contuvo la respiración. Ryan en el suelo, Marcus de pie junto a él, los dedos de Aisha, agarrándole la manga como un ancla. Entonces, el mundo explotó. Los teléfonos se levantaron, alguien gritó. Un guardia de seguridad entró corriendo, demasiado tarde para deshacer lo que ya se había visto. Ryan se agarró la mandíbula, tratando de convertir el dolor en actuación. Me agredió. Ladró con los ojos desorbitados, buscando aliados hasta que las primeras sirenas atravesaron la música como una campana de alarma. Las puertas se abrieron de par en par y los agentes federales entraron con voces cortantes y pasos firmes, seguidos por periodistas que olían el escándalo como los tiburones huelen la sangre. Los flashes estallaron. Los micrófonos se acercaron. Marcus vio cómo la multitud se abría como el agua. Y entonces apareció Verónica. Cabello perfecto, vestido perfecto, una sonrisa perfecta que se agrietó en los bordes cuando vio a Marcus vivo. Esto es un malentendido, dijo rápidamente, alcanzando su brazo como si la ternura pudiera reescribir los últimos días. Marcus Darling, estás confundido. Un agente se interpuso entre ellos y levantó una orden judicial. Veronica Hale queda arrestada. Conspiración e intento de homicidio. El color se desvaneció de su rostro tan rápido que parecía que la habitación se lo hubiera robado. Ryan intentó ponerse de pie, sustituyendo la conmoción por la rabia. No pueden. Este es Ryan Hale. Otro agente le esposó antes de que terminara la mentira. Detrás de ellos, la administradora de la finca, Marina, con las manos temblorosas, se derrumbó bajo la presión y soltó. Ella me dijo que le trajera los suplementos. Dijo que era solo para ayudarle a dormir. Me dijo que no hiciera preguntas. Verónica abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. Las cámaras devoraron su silencio. Marcus sintió la mano de Aisha deslizarse en su firme carrete, mientras el imperio del engaño finalmente se derrumbaba ante los ojos del mundo. El silencio cayó en oleadas después de que las esposas se cerraran con un clic. El silencio atónito de la incredulidad, luego el murmullo bajo e inquieto de una multitud que se daba cuenta de que había estado viendo una mentira durante años. Marcus no persiguió a las cámaras. No se apresuró a dar explicaciones a los periodistas que gritaban su nombre como si fuera una marca. En cambio, se volvió hacia la única persona que nunca había necesitado su estatus para ver su humanidad. Aisha estaba ligeramente detrás de él, con los hombros rectos y la mirada al alza, pero cautelosa, como alguien que había pasado toda su vida aprendiendo que la atención puede ser tan cortante como el odio. Marcus sintió el peso de todo lo que no había visto antes. Cómo ella se había movido por su casa como una sombra. Con qué facilidad la gente despreciaba las manos que limpiaban sus desastres y les salvaban la vida. Dio un paso adelante, frente a los micrófonos, las luces intermitentes, los rostros hambrientos. Pensé que el poder podía protegerme, dijo, con la voz temblorosa al principio, pero luego se estabilizó. Pensé que la sangre significaba lealtad. Pensé que el dinero podía comprar seguridad. Su mirada se posó en Verónica y Ryan, que se alejaban, con su mundo perfecto desmoronándose a cada paso. Me equivoqué. Una oleada recorrió la multitud. Marcus se giró, tomó la mano de Aisha y la sostuvo donde todos pudieran verla. No como un espectáculo, sino como una verdad. Esta mujer lo arriesgó todo cuando podría haberse marchado. No lo hizo por una recompensa. Lo hizo porque tiene algo más valioso que la riqueza. Tiene honor. Los ojos de Aisha brillaron y por un segundo pareció que iba a retirarse por costumbre. Marcus solo apretó sus dedos con más fuerza. Cuando esto termine, dijo en voz baja, más a ella que a ellos. ¿Cenarás conmigo? No como mi empleada, sino como mi igual. Y en los escombros de la traición,
Algo silenciosamente hermoso comenzó una nueva vida construida sobre una sola cosa. Marcus casi había muerto sin lealtad verdadera. Los motores afuera ronroneaban como un trueno lejano. Una fila de supercoches esperaba para llevar a Marcus de vuelta a la vida que casi lo mata. Las cámaras seguían rondando, ávidas de una última imagen. El hombre rico, el villano redimido, el castigo, la historia, todo perfectamente envuelto. Pero Marcus no se dirigió hacia la cuerda de terciopelo. Se dirigió hacia Aisha. «Ven conmigo», le dijo, no como una orden, sino como una oferta. Aisha miró las luces intermitentes y luego a la multitud que antes la había ignorado como si fuera un mueble. Por un momento pareció cansada, de una forma que el dinero nunca podría entender. Luego asintió, con la cabeza una vez. Se alejaron del caos resplandeciente, pasando junto al Ferrari y el Porsche, pasando junto a los símbolos de un mundo construido sobre las apariencias, y se subieron al viejo sedán de Aisha. La pintura estaba descolorida. Los asientos crujían, el motor tosía como si hubiera tenido una vida dura y se negaba a rendirse. Mientras el coche avanzaba, Marcus sintió que algo se aflojaba en su pecho. Ya no estaba escapando, estaba eligiendo. Las luces de la ciudad se difuminaban en el parabrisas y en aquel humilde coche finalmente comprendió lo que era la verdadera riqueza. Una segunda oportunidad ganada por la verdad y concedida por una mujer que no tenía nada que ganar. Las personas que te quieren en voz alta no siempre son las que te quieren de verdad. A veces, la lealtad más verdadera proviene de la persona a la que apenas prestabas atención hasta que se convierte en la razón por la que sigues vivo. Mide tu vida no por lo que posees, sino por quién está a tu lado cuando todo se derrumba. Si esta historia te ha impactado, comenta a continuación. ¿En quién confiarías cuando se quitara la máscara? Y no olvides suscribirte, porque la próxima historia podría ser la que cambie tu forma de ver a las personas que te rodean.